En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, humildemente pidamos en nuestro Dios el perdón por nuestras ofensas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondióle el Señor: ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino. Pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: más me vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás: ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él: con razón siento un disgusto mortal. Respondióle el Señor: tú te lamentas por el ricino, que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda y gran cantidad de ganado? Palabra de Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica.
Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Enséñanos a orar, le piden los discípulos al Señor Jesús. Y es que Jesús es el maestro en la oración. Y en todos los evangelios nosotros vemos a ese Jesús buscando momentos de oración. Tenemos registradas algunas oraciones del Señor, especialmente esa oración sacerdotal que se registra en el Evangelio de San Juan. Pero ese deseo de los discípulos a orar a un Padre, al Padre al que Jesús siempre se refería, al Padre que el Señor Jesús presentó a lo largo de toda su predicación en muchas parábolas. Los discípulos querían tener una relación con ese Padre, una relación semejante a la que Jesús tenía con Dios Padre. Y por eso ven ellos la necesidad de aprender a orar. Pues nosotros también debemos aprender a orar. Y a veces nuestras oraciones se concentran solamente en rezar oraciones ya escritas. A veces utilizamos tantas palabras en nuestras oraciones que no tenemos tiempo para escuchar lo que Dios quiere para con nosotros. Y eso es parte de la oración, quizás la parte más importante. Oración es un diálogo con Dios. No es solamente hablarle, es también escucharle. Pero una de las dificultades más grandes que tenemos en la oración, que muchas veces lo escuchamos en la oficina de personas que vienen con sus preocupaciones, es la falta de concentración en la oración. Y entonces, ¿qué nos enseña Jesús en cuanto a esto? Pues Jesús buscaba siempre un lugar especial para hacer su oración. Nos dice el Evangelio que muchas veces salía solo a orar en la montaña, a veces de noche, a veces temprano en la mañana, a veces pasaba toda la noche en oración. Y ese lugar nos ayuda a nosotros a concentrarnos en la oración. Puede ser quizás en algún lugar de nuestro hogar, quizás en nuestro cuarto, porque así nos dice el Señor: cuando quieras orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí ora a tu Padre que está en lo oscuro. Y en esa soledad
el Señor te escuchará y te recompensará. Pero el lugar de oración es bien importante para nosotros. Los que han tomado los talleres de oración del Padre Ignacio Larrañaga nos recomienda un lugar, un rinconcito en nuestro hogar, donde podamos tener quizás un pequeño altar o quizás una esquina en nuestro patio, donde podamos estar tranquilos y así no tener esas distracciones. El lugar, por lo tanto, es bien importante. A mí me gusta por las tardes, cuando no hay nadie en la parroquia, entro y a caminar alrededor de la iglesia. Esa es también otra postura que podemos utilizar para orar. Podemos orar de rodillas, los que pueden arrodillarse, claro. Podemos orar sentados, podemos orar caminando. No recomiendo que oremos acostados porque eso nos puede llevar al dormir. Pero sí, esa postura nos puede ayudar, junto con el lugar, a hacer nuestra oración. Y la concentración de nuestra mente y nuestro corazón en lo que estamos orando. Tenemos que sacar a un lado todas esas distracciones que vienen de afuera o que vienen de adentro. Las personas que nos rodean, los ruidos que sentimos, todas estas cosas que percibimos a través de los sentidos, nos quitan la concentración. Y esas distracciones de adentro, nuestras preocupaciones, lo que pensamos, todas esas cosas hay que sacarlas para poder concentrarnos en lo que estamos haciendo. Esta oración que nos presenta Jesús en el Evangelio es la oración más perfecta que tenemos. El mismo Jesús nos la enseña. Y en esa oración que tenemos alabanza y tenemos peticiones, podemos nosotros imitar a Jesús, haciendo nuestra propia oración, nuestras propias palabras. Y especialmente cuando hacemos la oración del Padre Nuestro en la misa, concentrarnos en esas palabras. A mí me gusta en ese momento del Padre Nuestro mirar al altar donde está Cristo presente en esa hostia. Y así no tengo distracciones de lo que está haciendo la gente, de lo que estoy escuchando. Solamente a ese, que es el maestro de la oración, orarle, alabarle y pedirle nuestras oraciones. Tenemos mucho que aprender del maestro, que es Jesús, en cuanto a la oración. Y así, imitándolo a Él, mejoraremos esa parte tan necesaria en nuestra vida espiritual, que es la oración. Que Dios les bendiga. Entonces, oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, la oblación instituida por ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús en la oración, podemos ahora rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que sea mi casa. La palabra tuya va a estar casada.
Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos todos en la paz del Señor.